Hola, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. El tema de hoy es el sentido de aprender sobre la ética, del taller de ética del grupo Primero A. De la ética. Bueno, esta es la capacidad de pensar y actuar de acuerdo con los principios validados universalmente sobre lo humano, su existencia y su bienestar. Comportamiento ético en el ámbito social y personal. Como ya sabemos, el comportamiento ético para un ciudadano es comportarse acorde a los cánones y costumbres impuestos por la propia sociedad en la que vivimos. En el ámbito personal, forma parte integral del actuar de las personas respecto a las acciones realizadas en la ejecución de sus actos vivenciales, sean estos de cualquier naturaleza. Se trata de una forma de vida, de un compromiso permanente cuya violación es inexcusable ante la propia persona y aquellos que conocieron de las acciones violatorias. En el ámbito social, la ética social estudia las normas y principios morales de la vida colectiva. Constituye el complemento necesario de la ética individual, que considera la responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo. La ética en el ámbito académico no es otra cosa más que realizar actos deseados en cuanto a la educación. La enseñanza que el profesor le da a su alumno no solo transmite un cúmulo de conocimientos, sino también una actitud ante la vida y sus semejantes. El trato de respeto entre profesor y alumno es esencial para la relación que estos dos seres compartirán. La ética académica es seguir una serie de reglas y normas que involucran tanto al profesor o personal docente de la institución, como a los alumnos y padres de familia directamente o indirectamente, ya que desempeña un papel muy importante en las relaciones que existen entre maestro y alumno, donde debe haber aplicación de valores mutuamente. Para el trabajo académico y el desempeño del alumno, la ética académica desempeña un papel muy importante, es un pilar fundamental. La ética académica habla mucho de la persona, sin embargo se ha ido debilitando, por lo que requiere reflexionar en torno a principios éticos y morales, agrandándose la confianza en lo académico. La ética como valor en la formación proporcionada por los educadores debe ser inseparable de su práctica educativa, sin importar si se trabaja con niños, jóvenes o adultos, y la mejor manera de conservarla es convertirla en un principio de nuestra vida cotidiana. El comportamiento ético para la ciudadanía es comportarse de acuerdo a las costumbres y tradiciones que la misma sociedad impone, para así poder vivir en una mejor sociedad donde nadie perjudica a nadie y así poder ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Un ejemplo, un asesino o un asaltante no tiene un comportamiento ético. Generalidades sobre ética. La ética es una ciencia que tiene como órgano básico la razón y el estudiar los actos humanos. Trata de emitir juicios sobre la bondad o maldad moral de algo, pero dando siempre la causa o razón de dicho juicio. Se utiliza la palabra ética como sinónimo de lo que anteriormente llamábamos moral, es decir, este conjunto de principios, normas, preceptos y valores que rigen la vida de los pueblos y de los individuos. La ética tiende a desplegar los conceptos y los argumentos que permitan entender la dimensión moral de la persona humana en cuanto a tal dimensión moral. Una vez desplegados los conceptos, se puede decir que la ética, la filosofía moral, habrá conseguido dar razón del fenómeno moral, dar cuenta racionalmente de la dimensión moral humana, de modo de que habremos crecido en saber acerca de nosotros mismos y por lo tanto habremos alcanzado un mayor grado de libertad. Las decisiones éticas desempeñan un papel importante para generar comportamientos éticos. Las consecuencias de las conductas poco éticas son demandas, las multas por cargos, carreras arruinadas, el fraude y los escándalos, la organización dañada en su reputación, tiempo de desperdicio, la baja moral, la legislación opresiva, las dificultades de reclutamiento, el fraude y los escándalos,
Por lo general, la gente ha caído en un sistema ético malo, ya que no tenían educación religiosa o por mala orientación de los padres o maestros. Por lo general, esto es así, ya que la experiencia de uno o más dilemas éticos en su vida. Un dilema ético comprende la posibilidad de tomar decisiones en las que no parece haber mejor elección que hacerlas. Todo el mundo resuelve los dilemas éticos de forma diferente. Esta multiplicidad se conoce como la pluralidad ética. Una buena base de la ética necesita un estándar de valores en el que todas las acciones y objetivos se puedan comparar. Bien, yo les vengo a hablar sobre la ética, de aquello que define como su objeto de estudio y su sentido sociocultural. Sabemos bien que la ética tiene como referencia el justificar, analizar y fundamentar la forma de vida, los principios y bases morales. Como concepto, la ética establece que es cierta aquella la conciencia moral, aquella libertad y responsabilidad que transforma debidamente un fundamento básico e inclusive un fundamento necesario del ser humano. Objetivamente podemos justificar que la ética se encarga del estudio de la moral y de la conducta moral humana. Partiendo como referencia, cada ciencia tiene como objeto de estudio algo en particular. En el caso de la ética sería la importancia de los valores morales, los cuales están circunscritos a la moral. Pero ¿la ética necesita de la moral para sacar conclusiones? Necesariamente no, ya que solo elabora sus hipótesis y teorías. Por ello no significa que la ética consta de inventar o crear una moral. La ética está más relacionada por actuar del humano. El punto de vista exclusivo o esencial, donde la conducta humana, tanto rígida como orientada, inspira valor, de forma que actúa según lo justo o injusto, lo debido o lo indebido. Pero dentro de la sociedad, ¿cómo se desenvuelve la ética? Bueno, socioculturalmente, cada persona nace con el seno cultural, es decir, se encuentra de una forma entretenida y de entrada en un mundo de significancias, en el cual se rodea, ya sea por grandes o cosas pequeñas. Claramente, significados más simples podría ser instituciones, o de forma más sencilla, la vida en la cual nos cultivamos, aprendiendo de ciertas cosas o creando ciertos momentos en los que vamos obteniendo esa información, la procesamos y de ahí dialogamos con el resto. Pues bien, tiende a aprenderse de una forma en que su propia visión del mundo, partiendo de creencias y actitudes, les son transmitidas por su propia comunidad cultural, de modo que cada acción y decisión de cada miembro o persona dentro de esa sociedad influye en este desarrollo cultural, el cual pues produce y reproduce acciones y decisiones a los individuos. Por ello y por ende, es la forma en que tanto la ética actúa dentro de una sociedad, dando o rigiendo ciertas características que definen y dan orden a las personas, como el cual también se aprende debidamente como aquello que es correcto o no, dándole así cierta rigidez y formación dentro de lo que consiste, lo que explica y lo que nos base como principio. Juicio moral. Los juicios morales son aquellas opiniones que estiman si algo es bueno o malo, desde el punto de vista de los valores morales. Emitir un juicio moral significa evaluar si determinadas situaciones o comportamiento es bueno o malo. Es decir, si tiene una percepción positiva o negativa. Los valores morales de cada persona se desarrollan a partir de la propia experiencia y de la educación, pero también en un contexto social determinado, por eso podemos compartir con otras personas los mismos valores y juicios de tipo moral. Un ejemplo de juicio moral podría ser que la moral de la sociedad suele transmitirse a través de sus leyes que penan lo que consideran incorrecto y de sus medios expresivos de comunicación. Todo juicio moral se piensa o se emite
teniendo como base determinados valores morales. Si dos personas tienen dos juicios morales opuestos sobre un mismo hecho o conducta, se debe a que sus juicios están formados de diferentes valores. Un ejemplo, como ya mencioné antes, serían los robos, que son considerados de forma negativa en general. Sin embargo, si una persona roba porque no consigue trabajo y no puede alimentarse a sí mismo ni a su familia, el juicio moral sobre su accionar puede no ser tan rígido o incluso puede considerarse que su conducta es aceptable. El juicio ético se define como el razonamiento necesario para poder elegir la acción o actitud más conveniente en la que se presenta ante una determinada situación. Esta decisión debe basarse en las normas sociales o en el conjunto de valores que la sociedad considere correctos. De esta forma, este tipo de juicio busca ayudar a solventar cualquier dilema ético que aparezca. Un ejemplo del juicio ético sería el acoso escolar, pues aparte de presentar juicios penales, se ven juzgados y criticados por la sociedad porque Los valores éticos fundamentales. Los valores éticos son aquellos que estructuran el comportamiento del ser humano con la intención de afianzar la importancia de actuar de manera consciente, respetuosa y sin afectar de manera negativa a quienes nos rodean. Justicia. La justicia se refiere a ser equitativo y dar a cada quien lo que le corresponde por derecho. Las personas que imparten justicia deben hacerlo de manera imparcial, responsable y aplicando el conjunto de reglamentos según la ley. Sin embargo, aunque en situaciones específicas la justicia pareciera actuar de manera ilegal, hay que recordar que se aplica según lo que la sociedad considere moralmente correcto o justificable para el bien común. Por ejemplo, cuando una persona incumple con sus obligaciones y comete algún acto indebido como robo o estafa, sabe que debe ser penalizado a través de la justicia por sus acciones y falta de responsabilidad y ética. Libertad. La libertad es un derecho fundamental. Es decir, es la capacidad que poseen los individuos para tomar decisiones, actuar y asumir sus responsabilidades. La libertad de una persona no limita la libertad de los demás. Sin embargo, en muchos casos la libertad se encuentra limitada a fin de cuidar y proteger el bienestar general y evitar el abuso de poder y de autoridad. Un ejemplo de libertad puede ser respetar y dejar vivir en libertad a los animales en su estado natural. Tratar animales salvajes y mantenerlos en cautiverio es un acto deplorable que viola la libertad de un ser vivo. Otro ejemplo es la libertad de expresión, a través de la cual las personas tienen el deber y la necesidad de estar informadas y de expresar sus opiniones y sentimientos sin afectar a otros individuos. Entre los valores éticos fundamentales se encuentra la verdad. La verdad es un valor ético, pues da sentido al respeto ante las personas. Es uno de los pilares básicos sobre la conciencia moral. Entre otros valores más se encuentra también la responsabilidad, que es un valor que se encuentra en la conciencia de cada uno de nosotros y que se establece viendo la magnitud de cada acción o problema y de cómo afrontar las cosas de forma positiva. Permítanme ahora hablarles sobre los derechos humanos, pues estos derechos son fundamentales en cada uno de nosotros al momento de nacer. Estos derechos son una moral que se encarga de proteger la dignidad de cada uno de los seres. A su vez también se encarga de la unión y la convivencia entre cada individuo, así como se relaciona con la competencia del Estado, que gracias a esto nosotros como individuos podemos tener una mejor respuesta del Estado haciendo valer nuestros derechos. Nada ni nadie puede restringirnos ni apartarnos de nuestros derechos, así como tampoco nosotros podemos renunciar a estos derechos como tal. Estos derechos son muy fundamentales, ya que durante nuestro crecimiento nos serán de mucha utilidad y en algún momento en que tengamos una dificultad podamos ejercerlos sin ningún tipo de problema. En el caso de que en algún punto en donde alguien esté intentando apartarte de tus derechos, el gobierno tiene como obligación ayudarte y apoyarte dándote la razón, investigando siempre y cuando todo esté dentro del marco teóricamente legal. Algunos ejemplos de estos derechos serían: todos hemos nacido libres e iguales, todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos, no discrimines, estos derechos pertenecen a todos sin importar nuestras diferencias. El derecho a la vida, todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad.
Ninguna esclavitud. Nadie tiene el derecho a convertirnos en esclavos y no podemos hacer a nadie nuestro esclavo. Ninguna tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Todos somos iguales, sea el lugar en donde estemos. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Ninguna detención injusta. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado nuestro tema sobre todo lo que tiene que ver en la ética en diferentes puntos y ámbitos.